Buenos días, mi nombre es Eric Roberto Ávila Osorio, del grupo de segundo A. Hoy les hablaré de la tarjeta RAM. Cuando hablamos de computadoras de escritorio, PC gamer o laptops, la RAM siempre será de las piezas fundamentales que no podrán faltar en estos dispositivos, y es que cumple ciertas funciones muy importantes para que los demás componentes funcionen correctamente dentro de la computadora. Es por eso que hoy te voy a explicar más a detalle sobre la memoria RAM. Primeramente te explicaré qué es la memoria RAM. La memoria RAM, o la RAM de las siglas Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, es un dispositivo de hardware que permite almacenar información, así como lo hacen dispositivos como el disco duro HDD o las unidades SSD, solo que a diferencia de estos es una memoria volátil. Esto quiere decir que solo puede almacenar la información mientras tenga acceso a energía eléctrica. Con esto quiere decir que si se nos apaga la PC o computadora, por cualquier razón, la información que tengamos cargada, la memoria RAM, se perderá. Para así decirlo, la RAM es una memoria a corto plazo de la computadora, y sin ella ninguno de los programas, archivos o documentos funcionarían. Por lo tanto, podemos decir que es el espacio de trabajo de nuestra PC, que utiliza para funcionar correctamente. La RAM es mucho más rápida que cualquier otra unidad de almacenamiento, inclusive es más rápida que las unidades SSD más actuales, y es la característica que hace que las memorias RAM sean esenciales para componentes como nuestro CPU y GPU, permitiéndoles a ambos acceder a información relevante que se esté utilizando en ese momento, de manera muy rápida y eficiente. En pocas palabras, la RAM es un intermediario entre el CPU y GPU y los dispositivos de almacenamiento, ya que, como lo mencioné anteriormente, los dispositivos como los discos HDD y los SSD son mucho más lentos que la memoria RAM, provocando que cuando el procesador requiere información, estos sean muy lentos y le brinden esta información en un periodo muy relativamente largo de tiempo. Y esto es básicamente lo que la RAM soluciona, pidiéndole la información a los dispositivos de almacenamiento para que luego, cuando el CPU requiera dicha información, se la brinde de la manera más rápida posible. Cuando enciendes un PC, el procesador va a poner en marcha todos los componentes. Es ahí cuando el CPU le ordena al disco duro que envíe información a Windows. Por eso, cuando vemos la pantalla que tarda mucho en cargar o no carga, ellos están haciendo su trabajo. Cuando apagamos y prendemos nuestro dispositivo o un dispositivo, tenemos que esperar a que la información se envíe al CPU y el disco duro. Así pasa con todos los juegos, programas y aplicaciones. Los ejecuta, perdón. Esperamos a que la RAM haga su trabajo y luego accedamos fácilmente a ellos. También existe un debate entre el HDD y el SSD, ya que el SSD supera al HDD en cuanto a velocidad de lectura y escritura, porque cambian los datos de la RAM mucho más rápido, y una vez que los datos están en ella, se encarga de dárselos al procesador, y así de fácil es como trabaja la tarjeta RAM. En las RAM más actuales podemos encontrar este tipo de tecnología llamada VRAM. Este tipo de memorias están compuestas de capacitores, los cuales almacenan información de tipo binaria. Uno de los problemas de los capacitores es que estos tienen que ser abastecidos constantemente de energía, ya que no son capaces de almacenar una carga muy alta de electricidad. Otro tipo de memoria es la CD-RAM, que quiere decir memoria de acceso aleatorio dinámica sincronizada. Esta memoria, al igual que la DRAM, contiene capacitores. La CD-RAM tiene un mejor control y manejo en los tiempos de la información y los datos. La RAM se almacena en módulos llamados DIMM, pero estos DIMM tienen diferentes tamaños de memorias, y estos tamaños van desde los 128 MB hasta los 32 GB por DIMM. Por otra parte, los CD-RAM son un tipo de formatos de los DIMM que trabajan en diferentes velocidades, y estos nos llevan a la velocidad de frecuencia de las memorias RAM. Esta velocidad es medida por la unidad de megahertz,
Es parecido a la frecuencia de los demás componentes como CPU, GPU y placa madre. Antes de hablar de los megahertz y la velocidad de las memorias, se tienen que explicar algunos términos que se deben conocer, como el término de 32 y 64 bits. Se refiere a la cantidad de datos que se transfieren a la vez en un ciclo de reloj. Mientras más se transfieren, más rápida será una computadora. Y así es como los módulos DIMM trabajan una velocidad de ancho de banda de 64 bits, lo que significa que transfieren una cantidad de 64 datos a la vez. Antes había un módulo de RAMs más antiguo llamado SIMM. Este tipo de memoria trabaja a una velocidad de transferencia de 34 bits a la vez, y es por eso que la memoria DIMM son más rápidas que los SIMMs, porque se transfieren el doble de datos de lo que un módulo SIMM puede transferir. Un bit es la forma más pequeña de datos que pueden leer una computadora, ya que en la informática las computadoras solo entienden unos y ceros, los cuales están representados por un bit de datos. A su vez, el término byte se refiere a 8 bits, por lo que un byte es igual a 8 bits, y así 2 bytes es igual a 16, sucesivamente. Esto básicamente es una forma abreviada, es lo mismo que decir que tenemos 64 bits, ya que 64 dividido entre 8 es igual a 8 bytes. Tenemos una unidad de medida llamada megahertz, y dado que el AD RAM solo se compone por un formato de 64 bits, eso quiere decir que maneja 8 bytes de ancho de banda por segundo. Por si lo que una RAM no menciona que tiene una frecuencia de 100 MHz, lo que se hace es multiplicar ese número por los 8 bytes. A medida que la tecnología fue aumentando, se desarrolló una nueva tecnología de RAM, llamada DDR, lo que significa Double Data Rate, que en español significa doble de velocidad de datos, que es básicamente lo que hace: transferir el doble de datos por un ciclo de reloj más rápido en comparación a la tecnología anterior de memoria RAM. Después llegó la tecnología DDR2, y lo único que cambió fue que pasamos de 184 pines a tener 240 pines. Y también el consumo de energía de esta tecnología es menor a comparación del anterior. Después viene el DDR3, que era doblemente más rápido que el DDR2. Sin embargo, estos tienen la misma cantidad de pines, pero lo único que cambia es que su ranura está en un diferente lugar y también consume menos energía. Con este cambio de posición de ranuras de los links, no se puede combinar una DDR2 con una DDR3 en un mismo slot para una tarjeta madre, ya que solo aceptan cierto tipo de ranura de RAM. Ahora nos queda saber qué RAM elegir y por qué. Primeramente tenemos que asegurarnos que la memoria RAM que elijamos sean compatibles con la tarjeta madre. Esto lo podemos saber si miramos en las especificaciones de la placa base que elijamos. Por ejemplo, si tenemos una memoria de Corsa de tipo DDR4, tendremos que elegir una placa madre que se acople a esta tecnología. Lo mismo pasa para la frecuencia de reloj, y lo podemos ver de la misma forma en las especificaciones de la tarjeta RAM. Bueno, esto fue un trabajo para la materia de ensambla del profe Chávez. Somos el equipo 7 de segundo A, turno matutino.